Hagan. ¿Por qué? Porque la familia exige la reapertura del caso a 4 años de la muerte de esta psicóloga. Son nuevos antecedentes, ¿cómo están? De un caso que ha marcado la pauta desde que se inició. Ya van 4 años y la verdad es que con el paso de los días esto se vuelve más complejo, especialmente cuando la familia de Erika comienza a pedir justicia. Cualquier mamá en este escenario podría exigir algo como esto, es una cosa evidente. Por supuesto. Pero cuando un caso está frente a todo el mundo y es de conocimiento público que se procedió mal en la investigación, claro, que se perdieron evidencias, que hubo hechos que marcaron este caso en particular de manera negativa, no solamente por lo horroroso de un homicidio, sino que además por las irregularidades en el proceso investigativo, hoy día la mamá vuelve a pedir justicia e incluso hace especial énfasis en que la investigación debe reabrirse. ¿En qué está ahora el caso de este caso? Vamos a estar conversándolo para saber más antecedentes. Jorge lo siguió muy de cerca y a mí, Jorge, me parte el alma esa mamá cuando dice: yo le fallé a mi hija. Sí, el problema es que la mamá de Erika Hagan tenía una situación de salud que no le hizo posible venir a Chile acompañando al papá. Estaban separados ambos, pero de todas formas llamó la atención que el papá venía con su nueva esposa y no venía la mamá de Erika Hagan. Ella, la verdad, que tenía un problema de salud bastante complicado, lo que impidió que estuviera acá cuando se tomaron decisiones importantes como convertir en cenizas el cuerpo de Erika Hagan bastante apresuradamente, lo que también llamó la atención porque borra las pistas. Había muchas dudas sobre la forma en que murió, la hora en que murió, qué lesiones, qué tipo de lesiones tenía, cuáles eran las marcas, si coincidían o no con el arma homicida, y todo eso se perdió definitivamente. No fue posible hacer nuevos peritajes porque fue incinerado su cuerpo rápidamente y el papá decidió llevarse las cenizas de Estados Unidos y prácticamente abandonar la investigación acá en Chile. Ahora, esas pistas se suman a otras más. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que 2 días después de la muerte alguien se metió al correo de Erika Hagan? Esos antecedentes hoy día centran la petición de la familia que exige que el caso se vuelva a abrir. Revisamos un completo informe acerca de cuáles son las pistas, cuáles son las incógnitas y qué queda de aquí en adelante en el caso de Erika Hagan. Presta atención. El caso de Erika Hagan repercute nuevamente. La familia de la joven psicóloga asesinada clama por justicia en una muerte que a 4 años de lo ocurrido aún no determina culpables. Madre de Erika Hagan publica video y pide a vecinos de Temuco ayuda para esclarecer el crimen. Exigiendo justicia, la madre de Erika Hagan conmemoró hoy 4 años de su crimen en Temuco. Un caso que no acaba, que la familia no quiere olvidar. La muerte de la norteamericana es un misterio de nunca acabar. Una psicóloga que trabajaba como profesora de inglés en el Colegio Bautista de Temuco y que todo indicaba que fue asesinada a sangre fría al interior de su departamento. Regina, la mamá de Erika, vuelve a recordarle a todo un país que este caso aún no ha acabado. Sus mensajes son estremecedores y nos recuerdan que el caso aún sigue sin responsables. Por eso, imagina el dolor de una mamá que a 4 años de la muerte de su hija aún no encuentra respuesta. A esta hora ya habías cerrado tu computador, mientras alguien que pasaron a dejar en auto estaba en tu portón de acceso, por donde entrabas a tu departamento. Pero no abriste la puerta y se fue. Eran tus últimos minutos, mi ángel. Erika Faith Hagan. Esa persona aún mantiene silencio. ¿Por qué? A algunas personas les molesta que yo pregunte. Yo no acuso a nadie, pero es mi hija. Y desde que pedí al fiscal nacional, Jorge Abbott, reabrir el caso el 25 de enero del 2018, no he recibido respuesta. ¿Tanto molesta que pida la verdad? Mensajes como estos desbordan la página que la familia tiene en Facebook. Justicia para Erika Hagan es su nombre. Y aquí es la misma mamá de Erika quien publica constantemente. Busca un responsable, pero además repara en pistas. Algunas la justicia las consideró y otras las desestimó. Hagan llevaba poco más de un mes en ese colegio de Temuco. Estaba en el sur de Chile gracias a un programa de intercambio y su función era apoyar la enseñanza de inglés y colaborar en la formación religiosa de los alumnos. A 4 años de que perdiera la vida, se mantienen muchas dudas. La principal tiene que ver con el elemento más controversial. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? El mail. Es de lo que menos se ha hablado de este caso. La mamá de Erika lo denuncia en su página. La cuenta de correo electrónico de la psicóloga fue accedida por alguien días después del crimen. ¿Quién lo hizo? ¿No hubo investigación sobre esto?
A algunas personas les molesta que yo pregunte. Yo no acuso a nadie, pero es mi hija. Y desde que pedí al fiscal nacional, Jorge Abbott, reabrir el caso el 25 de enero del 2018, no he recibido respuesta. ¿Tanto molesta que pida la verdad? ¿Quiénes abrieron tu email días después del crimen? El auto en el portón. Regina habla de una persona que se fue caminando hacia el poniente justo momentos antes del crimen de la hija. Acusa que vestía de color blanco, negro y gris en la espalda. Pero lo que más le duele es que esa persona aún permanece callada. ¿Quién conducía un auto gris que llevó hasta el acceso del departamento de mi hija minutos previos al crimen a una persona que la investigación no identificó? Erika no le abrió y él se fue caminando. ¿Adulteración en el sitio del suceso? Mucho se ha hablado del sitio del suceso, de los peritajes que hizo la Policía de Investigaciones en el lugar y que dio cuenta de un trabajo poco minucioso en el área. En el juicio se comenzaron a revelar distintos informes y antecedentes que para entonces eran inéditos en la prensa. En un comienzo el informe pericial habría arrojado que dentro de la vivienda de Erika se habían encontrado restos de ADN de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, lo que al menos dio cuenta de un trabajo que no se hizo a cabalidad en el lugar de los hechos. Evidentemente que aquí estos errores fueron parte de un veredicto donde a nosotros nos duele, porque indudablemente una policía que tiene 80 años investigando no puede tener este tipo de errores. O sea, nosotros no lo permitimos y nos da vergüenza. Y yo asumo responsablemente todo lo que significa esto. En el lugar de los hechos todo indicaba que el homicida intentó por todos los medios ocultar el crimen. El sitio estaba cubierto de hollín, pues el asesino intentó incendiar el departamento quemando ropa, sábanas, frazadas, un iPhone y un iPod. A ello se sumaba el agua que copaba todo el piso, pues siguió corriendo desde la tina en donde yacía Erika fallecida. Y es por eso que la mamá se preguntaba si realizaron los peritajes de la manera que corresponden. No fuimos capaces de probarlo, el sistema no fue capaz de probarlo, no fue capaz de convencer al Tribunal Oral en lo Penal de la imputación que se le estaba haciendo a esta persona. ¿Perdón por los errores cometidos? ¿Perdón por no poder convencer a los jueces de que lo que ellos tenían era la verdad sobre el asesinato de mi hija? ¿Que llegaría un nuevo jefe mejor preparado? ¿Y qué hizo? Nada. Todos se hacen los desentendidos y en un mar de evasiones me siguen haciendo sufrir con este dolor que siento en mi corazón. Pero incluso la defensa también hizo sus reclamos por la investigación en el área, acusando que recién, cuando pudieron entrar como defensa el 19 de marzo, detectaron una bomba de humo rojo, una especie de polvillo que mancha todo lo ocurrido en el sitio del suceso. ¿Acaso hubo alguien que intentó borrar el insuficiente trabajo policial? El reloj. Era una de las pruebas y desapareció. ¿Qué pasó con el reloj encontrado en el lugar de la muerte de la psicóloga? Lo tenía al momento de su muerte y fue presentado a la audiencia. Sin embargo, se esfumó como por arte de magia. Fue sacado de la muñeca de la fallecida tras el crimen y era un medio de prueba que podía entregar detalles del asesino. Huellas que podrían haber estado registradas en el reloj. La familia de Hagan explicaba que era de suma relevancia, ya que era un elemento que Erika portaba en ese minuto, y el cual podría haber demostrado las lesiones defensivas con esa misma mano y que guardaba también quizás residuos del momento. ¿Qué puedo pensar de quienes hacen desaparecer la única evidencia que usaba mi hija en su mano con la que se defendió? No se llevaron su otro reloj café porque con ese no se defendió. Otro antecedente que fue cuestionado en el caso era si el atizador encontrado fue efectivamente el arma homicida. Tenía el ADN del cuestionado rondín Domingo Cofré, que fue absuelto del caso, ya que el nivel de compatibilidad que había no arrojaba un porcentaje para quitar toda duda razonable. ¿Tenía o no que ver el atizador en la muerte de Hagan? El arma del atizador es compatible con las lesiones. En el atizador precisamente se encuentran células epiteliales de Domingo Cofré. Obviamente existían otros elementos dentro de que podrían perfectamente ser un arma homicida. Creemos que directamente ese atizador no tiene nada que ver con el hecho y por lo demás, si tuviera algo que ver, tampoco fue utilizado por mí. Al mismo tiempo se cuestionó la posición en la que estaba el atizador. En alguna oportunidad se habló de que el atizador estaba en el suelo y después apareció en la mesa. ¿Habrá alguien que lo haya cambiado de lugar? La hoja y el boleto.
En el lugar se encontró una hoja de encino y también un boleto de micro, ambos cuestionados durante ese periodo, pero de ninguno se pudo extraer algo concreto en ese minuto. Se dijo que la hoja de encino pertenecía al guardia, sin embargo este tenía un zapato con planta antiadherente, por lo tanto no había forma de acreditarlo. En tanto, el boleto de micro tenía una hora que no compatibilizaba con los horarios de Hagan, algo muy extraño, en un caso que dejaba más cabos sueltos que atados. Los tiempos de la muerte. El servicio médico legal corroboró que el deceso de Erika Hagan ocurrió entre las 21 horas con 20 minutos y las 22 con 30. El relato del conserje consignaba que a las 22 con 30 él fue a chequear el humo que había en la pieza. Entró por el resbalín y que preguntó si todo estaba bien. Y ante eso recibió un sí. En ese entonces la fiscalía acusaba al guardia de que había salido a las 22 horas con 9 minutos y regresó 13 minutos más tarde, que al asegurarse de que la puerta estaba cerrada, él vuelve a salir por 13 minutos más sin explicación alguna, según el Ministerio Público, y que tan solo en 4 minutos él podría haberle dado muerte a la psicóloga. De hecho, la aparición del perfil de ADN en el sitio del suceso es un reflejo del extraño proceso de investigación que se llevó a cabo. Según la defensa de Cofré, ellos insistieron que las pruebas que inculpaban al guardia en el homicidio no tendrían el suficiente peso, por lo que este antecedente se presentó como una esperanza para llegar al verdadero asesino. Domingo Cofré Ferrada no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Ni su familia ni su abogado defensor tenían conocimiento de que él pasara por algún apuro económico. Y si hubiese sido así, que habría llevado a asesinar a sangre fría a una desconocida. Por eso finalmente el Tribunal Oral de Temuco lo absolvió de todos los cargos, pero él también hizo sus declaraciones previas a la sentencia en un testimonio que obtuvo en exclusiva informe especial y que contaba con estas declaraciones. Cuando a ti te detienen esa noche, vienen a tu casa y te llevan la policía de investigaciones. En ese minuto, ¿tú qué piensas? Se me vino el mundo abajo. Sí, fue como un manto de oscuridad. Fue terrible, difícil. En ese momento no caía en mí, no pensé que era una pesadilla. Los tiempos en el que ahora sobreseído supuestamente cometió el horrendo crimen y descartar la participación de otras personas fue siempre el foco de este debate entre el Ministerio Público y la defensa del imputado. Yo esposado contra la muralla y me decían, mira, todas estas pruebas tenemos en contra tuya, me decían. Todas estas pruebas. ¿Quién te decía eso? Los mismos de la PDI, que yo en realidad había tanta gente. Perfecto. Pero no era un fiscal, digamos, era gente de investigación. De ahí. Bueno, el fiscal Velázquez estuvo ahí en ese día y él igual me decía, confiesa, me decía, mira, tú eres cristiano, te leo la Biblia. Sí, le decía yo, si yo leo la Biblia, si soy cristiano, creo en Dios. Entonces confiesa, me decían, di la verdad, porque lo hiciste y todo eso. Yo le dije, pero ¿qué quieren que les confiese si yo no he hecho nada? Yo no soy un asesino, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada. En su momento, para la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, varios fueron los antecedentes para sindicar al guardia como el sospechoso, las contradicciones en sus declaraciones, el tiempo que estuvo alejado de su ruta y el material genético que se encontró en el arma homicida. Estas serán pruebas fundamentales para las autoridades persecutoras y así demostrar su participación en el homicidio que remeció a Temuco. Sin embargo, nada de eso se acreditó. Confiado en Dios. ¿Qué dice tu camiseta? Muéstrala. Es mi abogado. ¿Tú eres inocente, Domingo? Lo que sí recuerdo fue que la desesperación de mi madre, de mi padre, de mi hermano, la impotencia. Y yo lo único que les decía era que estuvieran tranquilos porque yo soy inocente. Y yo era inocente y yo no he hecho nada malo. ¿Pensaste que te iban a responsabilizar? No, nunca. ¿Y qué pensabas? Nunca, porque yo en todo siempre cooperé, porque como dice el dicho, el que nada hace, nada teme. Recordemos que frente a la aparición de este perfil de ADN, la Fiscalía aceptó la petición de la defensa de abrir una causa por obstrucción a la investigación y así poder determinar si las pruebas que involucraban al guardia tenían veracidad o si se estaba ocultando la identidad del verdadero asesino. Para la familia del Rondín, su detención nunca fue clara y en su momento todo se cerró para inculparlo. ¿Por qué te culpan a ti? No sé. Siempre me lo he preguntado. ¿Será porque era la única persona que estuvo ahí físicamente? ¿Será porque no tengo recursos? ¿Será porque vengo de una familia pobre que no
no tenía cómo defenderme, pero no sabían que soy hijo del Dios Todopoderoso. No lo sabían y no se están metiendo conmigo, sino que Dios es el que me respalda a mí en todo. ¿Y el verdadero culpable seguirá suelto? Dudas que deben esclarecerse, sobre todo considerando los elementos antes expuestos y que quedaron dando vuelta, elementos que la madre siempre reclamó. Primero, si el atizador fue realmente el arma homicida y si las pericias encontraron restos de sangre en él, dieron cuenta de algo. Solo se puede suponer que por las lesiones que la víctima presentaba, que esa arma había sido utilizada para darle muerte. ¿De quién es el tercer rastro de ADN? Luego de determinar de quién era el tercer rastro de ADN encontrado en la supuesta arma, ya que nunca se pudo dar cuenta de una sola persona habría utilizado esta arma. Y finalmente, la comprobación de si el tiempo que se ausentó el imputado era suficiente para cometer el crimen, especialmente porque el hombre no figuraba con antecedentes penales y además aseguraba su inocencia durante todo ese tiempo. Un caso que con el paso del tiempo deja aristas en modo incógnito. Un misterio que este año también tuvo una reapertura, ya que la familia realizó una demanda, demandó al Estado chileno por $1 millón y la justicia civil concedió al menos 150.000. Estamos hablando de unos 100 millones de pesos. Hasta el día de hoy aún no hay un culpable. Tampoco mayores antecedentes, solo una familia que sigue buscando respuestas sobre el asesinato de la joven psicóloga estadounidense. ¿Quién mató a Erika Hagan? Una respuesta que todavía no ha podido ser resuelta, una interrogante que hoy día la familia de Erika Hagan exige responder con toda claridad. Aquí tenemos a Erika Hagan, de profesión psicóloga, tan solo 22 años, falleció el 5 de septiembre del 2014, fíjense, van 4 años y unos días, un poquito más de... Y el culpable aún es desconocido, claro. El culpable todavía es desconocido. Jorge, un caso que es emblemático, pero además es muy confuso conforme se fue resolviendo porque hubo muchas irregularidades. No, claro, y además es terrible. Yo tengo una hija de aproximadamente la misma edad y me imagino cómo me sentiría si le pasara eso en un país extranjero. Ella era una gringa, bastante sanota, grande, llamativa, pero muy chica, muy guagua todavía. Y la familia que tenía estaba dividida, había venido ya una vez a Chile, por lo mismo le pidieron retomar la pasantía que había efectuado en el Colegio Bautista de Temuco, que es un colegio bastante reconocido allá en la zona, pero la dejaron durmiendo en una sección del colegio que se llama la habitación para invitados, que queda bastante lejos del resto del colegio, bastante desprotegida, por decirlo de alguna forma. La avenida Alemania pasa justamente por el frente, es donde se ve este último vehículo pasar en la noche del asesinato. Es muy concurrida esa zona y hay solo una reja que no cuesta mucho saltar para llegar al sector en que vivía sola, absolutamente sola, esta mujer que hablaba poco castellano, tenía pocas redes de apoyo en Chile y se sentía, Jorge, de acuerdo a sus últimas comunicaciones, un poco abandonada. Y cuando estuviste reportándole el tema, ¿con qué te encontraste? Porque efectivamente ahí llama la atención que muchas pistas fueron desapareciendo con el correr de los días, digamos. Sí, desde el comienzo se apuntaba sobre todo a una familia que tenía mucho nexo con Erika, porque es la profesora encargada del departamento de inglés del colegio. Erika venía a ser un apoyo en cuanto al idioma inglés en el colegio y dependía de esta profesora, que además tenía comunicación con ella por el tema del idioma. Era la familia que recibía habitualmente a la interna que venía desde afuera a efectuar clases. La recibían en su casa, eran todos conocidos. Esta familia estaba compuesta por la profesora, su esposo, que era un hombre bastante fornido, grande, que practicaba algún tipo de artes marciales, por lo que sabíamos. Había un hijo que se había hecho más o menos amigo de Erika. De hecho, iban a hacer un viaje juntos a Santiago los días posteriores a cuando ocurrió el crimen. Este chico tenía una pareja hombre, él es de tendencia homosexual abiertamente reconocida, y se inventaron o se especuló mucho acerca de conflictos que podría haber habido con Erika desde el punto de vista sentimental o de alguna otra índole que podrían haber gatillado este asesinato, que de verdad fue terrible, desde lo más cruento que yo recuerdo haber reporteado alguna vez. Fue terrible, y ahí por lo mismo uno dice, ¿cómo puede ser con lo terrible que fue este asesinato a 4 años no haya un culpable? ¿Por qué los sospechosos se descartaron todo? ¿Porque no habían suficientes pruebas o porque efectivamente no tenían nada? Hay muchas razones que se pueden invocar. Efectivamente hubo una investigación
deficiente desde el comienzo. Esa barra que se veía, ese atizador de chimenea, ha sido señalado como el arma homicida, como decías tú en tu nota, pero tenía solamente células epiteliales, es decir, el raspado de la mano puede ser dicho de alguna forma, que en otros países no se considera como una prueba suficientemente contundente para acusar a alguien. Además, Domingo Cofré era un hombre que tenía que circular por distintos lugares y eventualmente podría haber tomado ese atizador y haber tenido... No son huellas digitales, es algo, como te digo, una descamación de piel, que son células efectivamente que por ADN corresponden a la persona imputada, pero que podría haber llegado ahí por algún otro motivo. Y si tú tomas un objeto de eso y golpeas a alguien con fuerza, evidentemente queda mucho más rastro. Y fue lo que pasó en este caso, al menos eso es una de las pistas que hoy día siguen confundiendo incluso a la familia principalmente, que pese al paso del tiempo, digamos, continúa exigiendo justicia y que se reabra un caso que hasta hoy no tiene ningún responsable. Seguramente lo más se alarmante. reabra por la tranquilidad de esas familias. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, María. Gracias.